¿Cómo está? Con esta está bien, solo que la otra no se dejaba. Pero ahí va. No pasa nada, yo voy con esta. También me han la transmisión en vivo. Si puedes mezclarlo, puedes ponerlo. Bueno, no lo va a sacar. Te lo mando por WhatsApp, los micrófonos, ¿dónde estén? No, no, aquí están las esas cosas verdes, son los micrófonos. Vamos a ver. Las de aquí me parece escuchar. Si me mandan por WhatsApp, no tengo forma de. ¿De bajarlo? ¿Tú tienes el flyer en tu compu, el que te mandé? ¿Tienes tu correo abierto? Te lo mandé por correo, ¿no? ¿Ah? Todo ha sido por WhatsApp. Te necesito. Puedo. ¿Sabes dónde está? Eso todo lo publicó Fernanda en Facebook. A ver, voy. Déjame poner primero la transmisión y está. Debe estar ahí. Problema está abierto. Esto es. Fernanda. ¿Sí? Soleado. Sí. Ah, ya está. Y déjame bajar el flyer. Hola, ¿qué tal? Sí, déjame lo pongo un poco así, porque está dañado. Ah, sí. Mueve la computadora. Debería cambiarse toda calorada. Sí. Pero bien, O sea, si quieres, sí, te lo puedo mandar por 15 WhatsApp, de- pero creo que. o media hora. O sea, lo del mañana, de mañana o cuál. O de. ¿Trabajas en Facebook del departamento? Tuyo, ¿verdad, Soto? Esa no me lo puedo hacer, que estoy dejo compartir de play y tener presentación. Después. Sí. Cuando yo pongo contigo, O sea, lo que hay que hacer simplemente. tengo la palabra y nos cambia esa. Bueno, vamos a esperar un minuto. La Georgina y arrancar. ¿Y eso qué significa esto? Ah, que estos no. Pero no sé, ahorita lo digo con él. Tiene X, ¿no? Los que tienen X no. Estos los que están rayados, sí. ¿Y los vas X a no. usar? Ajá. Yo los usar si los tienes. No, los que están rayados sí los vamos a usar, están reservados. Todo lo Los que demás. están abajo no. Nada más, ciérralo con él, ¿no? Eso. Ujú. Que chequen su- Solo los rayados. Y si podemos bajar el clima, está muy fuerte. Yo creo que Solo los subrayados. lo pongan en 23, ¿no? Ok. Solo los rayados, no. No, los X son los que no van. Los X no vamos a usar, son los tachados. ¿Ya estamos grabando, Fabio? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Los saludamos aquí desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Estamos en el periodo de verano del año 2024 y como cada verano tenemos una serie de cursos cortos que llevamos a cabo para el área académica de posgrados del Departamento de Comunicación. Mi nombre es Samuel Martínez y bueno, junto con el doctor Pablo Rodríguez Arechavalenta del doctorado en Comunicación, estamos llevando a cabo esta actividad y bueno, nos da mucho gusto saludarlos y darle la bienvenida. Aquí estamos desde el aula de videoconferencias Agustín Reyes Ponce y vamos a llevar a cabo el inicio de esta actividad académica que tendrá una duración de 2 sesiones. Esta es la primera sesión, mañana será la segunda. Y tenemos el gusto de recibir aquí a Lauri Sturenberg. Lauri, bienvenida, buenas tardes. Mira, te presentamos. Allá está Daniela, con su hijita. Siempre toma clases. Muy Y bien. Natalia, Abraham, Juan Carlos, y ahorita no tarda en llegar Georgina. Ellos son los estudiantes que están cursando un periodo de verano, son de una maestría en comunicación.
Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Lauri Stulenberg. Ella estudió una maestría en periodismo en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Antes estudió en la licenciatura Filología Germánica y Ciencias Sociales en Berlín. Bueno, Lauri ha realizado estancias de estudios en Helsinki y en Madrid, donde aprendió a hablar español. Tras sus estudios, realizó una formación práctica en periodismo en la... Westdeutsche Rundfunk, ja. Rundfunk, ¿qué es? Rundfunk sería como emisora, Ok, algo así. Ujú. una emisora de servicio público. Actualmente trabaja en su tesis de maestría sobre el papel de los fixers mexicanos y mexicanas en el periodismo internacional. Ella trabaja como periodista multimedia e investiga principalmente el tema de la desigualdad social. Así que démosle un aplauso para darle la bienvenida. Muchas gracias, Lori. Ya llegó Georgina, bienvenida. Bueno, lo que le solicitamos a Lori para esta sesión de verano es ¿siéntate acá? Sí. Lo que le solicitamos es una charla introductoria sobre el periodismo internacional el día de hoy y que mañana nos platique un poco del proyecto que está llevando a cabo sobre los fixers. Bueno, sin más, pues adelante. La idea es que esta sesión dure 1 hora y media. Mañana va a ser en línea. Yo les voy a mandar la liga de Zoom. Mañana estaría empezando igual a las 5:30 o prefieren que empiece más tarde para que lleguen a las 6. En línea mañana, en Zoom. Si se puede, todas las 6. Mañana a las 6. ¿A las 6? ¿Puedes a las 6 mejor mañana? Lo recorremos mañana. Creo. A las 6 mejor mañana. ¿Vale? Bueno, hoy terminaría a las 7. La primera parte. ¿Vale? Bueno, pues adelante, Laurita. Escuchamos y vemos. Bueno, muchas gracias por la presentación o la introducción y la invitación sobre todo. Como yo nunca he estudiado en una universidad mexicana, y tampoco he dado clases en una universidad mexicana, tal vez esto les va a parecer un poco diferente, no sé, pero espero que de todos modos les va a parecer interesante. Y como yo no sé cómo ustedes se conocen, qué bien o no, tal vez no, o sea, yo no conozco a ustedes, me gustaría tal vez empezar con esta pregunta que cada uno me puede decir un poco como qué medios de información o plataformas utilizan para informarse de lo que sucede en otros lados. No sé quién quiere A empezar. ver, Daniela, en este orden, venga. Y yo trabajo en marketing, aparte de estudiar, y uso Instagram. Instagram más que nada y TikTok. Pero mi principal fuente de información es. Y ahí sigues como medios o Sigo medios como CNN, periódicos mexicanos y, bueno, algunos medios internacionales. O influencers que se dedican a hablar de ciertos temas. Ok, Importan. gracias. Bueno, yo igual un poco diarios mexicanos en línea, más que nada, y muchas redes sociales también, Instagram, TikTok, redes sociales de estos diarios, influencers que igual hablan de esos temas. ¿Y también son medios los que sigues o Sí, otras por lo cosas? regular medios. Ok, gracias. A mí me gusta mucho la radio, las plataformas de streaming o podcasts en la través de Spotify, Ah, sí. como seguir las páginas. También las radios. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en América Latina de historias, Radio Ambulante, Ah, sí. como NPR. Ok. Ujú. Gracias. Sí. Yo me gusta en la mañana ver noticieros en YouTube en vivo, noticieros locales de aquí de la ciudad o del país, y también me gusta mucho Twitter, ver noticias en Twitter. ¿Y ahí son personas o medios a que sigues? Son periodistas, básicamente. Ah, sí. Ok. Ajá. Escriben en varios medios o medios específicos, periódicos, no, sino personas periodistas. Ok. Gracias. ¿Ustedes? Bueno, Ujú. básicamente los periódicos digitales, por ejemplo, El País, fundamentalmente, y mucho también de la información que circula en Twitter.
también de periodistas o medios. Y en general, de información en general. Digo, sí, de algún periodista de pronto. Ok. Gracias. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Mi principal fuente es X, Ujú. de cuentas de medios, y de columnistas o periodistas, como líderes de opinión, radio y en menor grado televisión. Pero podcast consumo poco, pero sí creo que es otro de los puedo tener como fuentes de información. Ok, muy bien. Yo también escucho mucho podcast, la verdad, y luego también utilizo plataformas y ahí sigo como algunos medios. No sé si alguien quiera añadir algo más, si no, serían como mis ideas de lo que podríamos platicar hoy, como más o menos en esta orden. Empezando con la pregunta, ¿cómo es que un evento se vuelve noticia internacional? Tal vez ya tienen unas ideas. Luego podemos platicar sobre representaciones de países, gente y temas, el periodismo internacional y la responsabilidad que viene con esto, y tendencias actuales y sus problemáticas. Ahí les voy a platicar un poco sobre lo que sucede con los medios en Alemania que se dedican a eso. Y bueno, ya terminamos con pues las preguntas de ustedes. ¿Podemos compartir después tu PowerPoint? Sí, Pues, sí, claro. Ajá. para que... Sí, sin problema. Gracias. Bueno, esto no sé. Ah, ¿quieres quitar esa? Sí, ajá. Lo podemos bajar. Ujú. Lo arrastras, exacto. Ah, ya, tarda un poco. Bueno, lo voy a poner aquí. Porque no, sí, quería empezar con este mapa un poco polémico, que tal vez lo han visto en alguna plataforma y muestra los world news, las noticias del mundo, y el mundo se ve así. Así retratan las noticias internacionales al mundo, ¿no? Sería la... Ah, no sé cómo puedo, ya abajo, ¿verdad? Ya. Ya. Hacia la izquierda extrema. No hay nada. Bien, ok. Bueno, entonces, así se ve el mundo a veces, o el mundo que percibimos a través de los medios. Y también, pues, este otro mapa que tampoco es muy científico, pero es el mapa de la tragedia en el mundo y qué tan terrible nos parece. Y Claro. pues ahí el mundo es completo, pero sí vemos que hay unos sitios donde dice who cares, o sea, a quién le importa. Y bueno, entonces, ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿cómo es que un evento se vuelve noticia internacional? ¿Por qué es así que, o sea, entendemos lo que quieren decir estos mapas? ¿Qué dirían ustedes? O sangre, ¿Qué significa? de sangre que corre, tragedias, guerras. Sí. Cuando afecta a países diferentes, porque tal vez es solo un evento, pero es catastrófico para algunos, porque se supone que en esos lugares nunca pasa nada terrible, o nunca lo retratan. Cuando es un caso, lo ponen como si fuera lo peor. Y realmente tal vez pasa todo el tiempo, pero tal vez tiene que ver con personas específicas. ¿Otras ideas? También cuando hay noticias económicas, Crisis noticias económica. económicas, sí. Se pone en el mapa. Y se combina como quién genera el origen geográfico de acuerdo a esa representación de los países y el impacto, ya sea económico, mediático, social. Pero el primer mapa se ve así porque ahí se generan las noticias o porque solamente dan noticias de esa región. Exacto. No, es un meme, ¿no? O sea, como solo, o sea, es decir, como así se ve el mundo según
el periódico, porque Sí. sí, esos vayan a aparecer. Exacto, sí. Entonces, bueno, o sea, el problema, dice Walter Lippmann, no sé si ustedes lo conocen, es un periodista gringo, él ha dicho que, pues, según él, la razón es que no hay suficientes reporteros y no pueden estar en todos lados del mundo y tampoco en todos momentos, ¿no? Es un poco muy general, pero Y dicho hace 100 años, ¿no? dicho hace 100 años, aparte de eso. Y lo que pasa es que, pues, hoy en día, o pues ya antes también, pero las agencias de noticias, ustedes seguramente lo saben, envían muchos informes, así pequeñas notas a medios de comunicación y ahí se van filtrando las y los redactores, las periodistas, y reducen otra vez el material y luego lo que queda es la noticia. O sea, la noticia es una selección de los eventos en el mundo y no es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. O sea, es solo una parte, es como una ventana. Y pues, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué son los criterios o qué podrían ser los criterios que las y los periodistas utilizan? O sea, yo sé más o menos cómo eso se está pensando en Europa, pero no sé cómo está aquí. Tal vez ustedes me pueden platicar. O cómo no sé, ustedes como en los zapatos de una periodista, tal vez, ¿cómo lo harían ustedes? Yo creo que tienes que tomar en cuenta contexto, porque, por ejemplo, yo te podría compartir a lo mejor desde mi perspectiva, que hace 8 años el enfoque de las noticias tenían cierta tendencia, consideraban ciertos aspectos. Y ahorita, bajo un contexto económico, político, social, el enfoque es otro, y lo ves en los titulares, en las noticias. Se manejan a 8 columnas, por ejemplo, o el tipo de frecuencia que se da en el requisito de eso. Entonces, creo que sí tendrías que considerar varios aspectos de implicación, bueno, ¿no? De impacto social, qué tanto representa una realidad en un momento, o la permanencia de esa noticia a lo largo de varios días. Sí. Es multifactorial, lo mencionaría yo así, y depende, yo creo que así como decía el reportero, bueno, el especialista, no pueden estar los reportes en todo momento, en todo lugar. También aquí no puedes decir que es la misma noticia que impacta en un lugar, aunque sea de un tema que pueda ser trascendental, que afecte o que representa lo mismo en México que Estados Unidos. Yo creo que ahora, aunque estemos en toda esta cuestión globalizada, sí hay diferente percepción o abordamiento. ¿Las ideas con respecto a eso? También diría que depende mucho del periódico o del medio, porque hay muchas personas que son periódicos privados, dependen de la cantidad de visualización. Entonces, si una noticia les va a hacer ganar, la van a hacer, aun cuando no sea importante. Sí, yo creo que para complementar eso también creo que han de ser noticias que sean virales, que se puedan viralizar muy fácil y que peguen el aspecto emocional de las personas, ¿no? Porque es más fácil que pues, compren esa clase de noticias que le pegaron un perrito en Australia. Pues, todo el mundo lo va a ver, a diferencia de cualquier otra cosa que quizá no tenga el mismo impacto emocional que eso. ¿Alguien más? ¿Seguimos? No sé si ustedes conocen esta teoría de los factores noticiosos. Es parecido, o bueno, ¿cómo era tu nombre? Perdón. Georgina. O sea, tú ya mencionaste, pues, que es multifactorial, ¿no? Y ellos, Galtung y Ruge, lo intentaron un poco como formalizar y, pues, hacer una teoría de eso. Ellos de hecho, no son periodistas ni, pues, investigadores de comunicación, pero de paz y de conflictos. Y lo que ellos han hecho, pues hace mucho tiempo también, es un análisis de periódicos, de 4 periódicos en Noruega durante esa época. Y lo que hacían es
como analizar cómo se han o sea, presentado ciertos conflictos, o sea, de hecho, 3 conflictos, la crisis la crisis en el Congo, de Cuba y la de Chipre de estos años. Y lo que resulta es como o sea, también dicen que pues hay este problema general, o sea, cómo está o sea, influenciada este flow, dicen, de las noticias de afuera y que llega a Noruega en este momento. Y pues lo que han hecho es utilizar una metáfora para explicarlo mejor y dicen que cada noticia en todo el mundo es como un ruido acústico. Bueno, ya, ahí está. Y hay mucho caos. O sea, entonces si todo el mundo emite como un evento y es como un ruido acústico, no, al final no entendemos nada y lo que tenemos que hacer es, como ya hemos dicho, ¿no? Una selección. Sí. Y lo que ellos dicen es que no es la selección subjetiva de los periodistas, sino son características de un evento que determina si se publica o no. Y de ahí llegan como a diferentes factores, no me acuerdo cuántos son al final, pero ahorita lo vemos, y los dividen en factores independientes de la cultura y dependientes. O sea, también es discutible, ¿no? Pero ahorita los vemos. Estos serían, según Gatun y Rubel, los factores noticiosos independientes de la cultura. O sea, primero la frecuencia, o sea, si un evento cuadra o el momento en que algo sucede cuadra mucho con el ritmo de una publicación de un periódico, es muy probable que se va a publicar. El umbral de atención quiere decir que pues un tema debe de establecerse primero, o sea, debe como saltar cierta barrera y si ya superado esta barrera es más probable que se publique. La falta de ambigüedad quiere decir que cuanto más claro y más directo es un evento, pues más probabilidades tiene que sea publicado. Luego, importancia o relevancia es de que también hemos hablado antes, ¿no? Como la cantidad de personas o quienes está afectado por cierto evento, o también la implicación personal. Pues un evento así tiene mucha probabilidad, dicen ellos. Luego la coherencia quiere decir que pues cuanto más se ajuste un evento a percepciones que ya tenemos, se va a publicar. Y luego o sea, en el opuesto más o menos es el factor de la sorpresa, pero solo en el marco de nuestras expectativas. Después, la continuidad quiere decir si un evento ya ha sido definido como noticia, también se va a volver a repetir o a darle seguimiento, también lo hemos dicho. Y luego la variación, o sea, si un evento puede añadir algo a la variación del panorama informativo, digamos, en general también tiene más probabilidades de ser publicado. Pues esos serían estos. Luego también o sea, llegan con estos 4 factores que dependen según ellos de la cultura y pues primero dicen que una nación, o sea, si una nación élite está implicada en un evento, es decir, un estado poderoso o influente, también lo hemos dicho, ¿no? Tiene más probabilidad. Una persona de élite puede ser un político, una persona famosa, una cantante, algo así. La personalización, o sea, cuanto más se puede atribuir un evento a una acción individual, se publica más. Y algo que tal vez también es muy obvio es la negatividad, que vemos mucho, ¿no? O sea, tiene muchos efectos también, pero bueno. Catástrofes, conflictos, crímenes tienen más posibilidad de ser publicados, según ellos.
Y bueno, de ahí utilizan estos factores para, ¿cómo se dice? Para desprender hipótesis, y son estos 5, como primero la selección, como cuanto más cumplan los eventos o sea, un evento con los criterios anteriores, o sea, cuanto más alto es como el valor de una noticia y se publica. Y luego la distorsión quiere decir cuando un evento sea seleccionado, se acentúan sus factores noticiosos. O sea, vas a ver en la noticia por qué se publica, por qué deberías tenerlo en cuenta y por qué es importante que lo leas. Luego, la adición, o sea, un evento con más factores tiene más probabilidad de ser publicado que uno con menos. La ¿cómo se dice? Complementariedad, gracias. Quiere decir que si un evento tiene pocos factores, pero tiene uno que es muy fuerte, tal vez una persona famosa a quien le ha pasado no sé qué, puede como compensar que le faltan otros factores. Y luego la exclusión. O sea, si un evento no tiene ningún factor, no es una noticia y queda excluido. Bueno, ¿ustedes qué piensan? La impresión que me da es que, o sea, es como un gran filtro. ¿Sí? Quedan muchas cosas por fuera de lo que pasa. Es decir, es como muy parcial, pues, la información que uno recibe de acuerdo con estos criterios. Ahora es interesante que estos autores no sean de comunicación, ¿no? O de periodismo, ¿no? Galtung es conocido por su teoría de la violencia, ¿no? Es sociólogo, ¿no? Básicamente. Investigador de paz, según, o sea, según... no sé. Criminología, le dicen en español, Ujú. sí. Muy interesante, o sea, tiene más de 50 años esta teoría y es eficiente, ¿no? Digamos que te retrata lo de los factores culturales y no culturales, es una buena manera de... Porque al final lo único que dice es que, de acuerdo con esto, todos estos filtros, solo una parte muy pequeña de la realidad es la que uno está conociendo. Internacional, de medios internacionales, ¿no? Porque Bueno, también se puede decir que otros medios lo están utilizando, ¿no? O sea, si solo lo dejas en otro marco, pues también puede que un evento sea como muy bien al ritmo de la publicación, muy bien porque hay alguien famoso y solo es en el marco nacional, si uno puede decir eso. También se podría, pues, aplicar esto en un marco nacional. Pero bueno, esta teoría también ha evolucionado un poco, como hemos dicho, ¿no? El contexto y las características del lugar influyen también en la información. Hay autores que dicen que la posición del país y de la región del evento tiene que ver, o sea, se ve una noticia sacada aquí, se ve diferente en Alemania, por ejemplo. También tiene que ver la proximidad y las relaciones geográficas, políticas, económicas, ya vemos todo ahí, culturales, entre el país donde algo sucede y luego el país de la publicación. Y otros autores hasta que dicen que hay como ciertos datos extramediáticos que no salen en medios, pero salen como en otros lados públicos, a lo mejor, como por ejemplo resultados electorales o el Producto Nacional Bruto y cosas así que luego tienen que ver para, por ejemplo, definir la influencia de cierto país. Y pues otra explicación es que, o otra crítica a eso es que también hay una diferente comprensión de la profesión periodística. O sea, el periodismo aquí es otra cosa también que en Alemania y hay como procesos distintos con respecto al trabajo y dependiendo del lugar. Y algo pues que ya hemos visto antes o bueno, lo que ha dicho Carlos Mario ahorita también, como que pues los que nos quedan, los que sí se publica, es
una construcción, ¿no? Es una ventana pequeña de la realidad y las noticias no representan la realidad, pero más bien es una interpretación de los eventos y así se construye la realidad. Sí. Bueno, otros investigadores. No vi bien qué decía el meme. A verlo otra vez. Ahí está. Llega ya. Ese sí. ¿Ustedes cómo se sienten? Bien. Prácticamente, entonces, es algo, o sea, no recibimos la información completa, ¿no? No, no es posible. ¿Es posible? O sea, según esta teoría no es posible. No. Lo que me llama la atención es que, digamos, estos autores son del periodismo que está propiamente en el mapa, está representado, ¿no? Ujú. Pero cuando el periodismo sale de lugares inexistentes, también se retrata así. Digamos, desde México a veces no hay noticias sobre África, sobre el sudeste de Asia, tampoco. Entonces, siempre tiene que pasar como por este triángulo que vemos en el mapa, donde el periodismo en el sur global pues, tampoco tiene un esfuerzo para confrontar lo que sucede. Sí. Ujú. Tú como periodista tienes que aceptar estas teorías y trabajar así. Si no, no puedes trabajar. No, la verdad es que, o sea, bueno, ya podemos dejar eso, creo que ya lo hemos. O sea, según, por ejemplo, el autor del estudio es él, ¿no? El Joan Galtung, y él dice eso, o sea, mi teoría era una advertencia sobre cómo no hacerlo, o sea, Ok. no es, o sea, lo que pasa es, No seguir. no es como una, ¿cómo se dice? Pues no es como una teoría que te dice, mira, aquí, así lo tienes que hacer. Ujú. Es más, es un análisis de cómo se hace y no es algo que debería suceder según él, ¿no? O sea, porque sí se tendría que abrir, sí se tendría que retratar de otra forma para dar una, pues ya llegamos como a la ética o la responsabilidad ahí, ¿no? Pero como él, según él no le gusta cómo está utilizado su teoría. Por ejemplo, lo que pasa en Alemania es que si estudiamos esas teorías, Ajá. luego vas al trabajo y ahí dicen, lo tenemos que hacer porque es, o sea, tiene que ver con esta persona y este país es importante y luego la semana pasada teníamos esto, por eso tenemos que seguirlo. Como, bueno, o sea, no deberíamos trabajar así, pero sí se hace. O sea, es como una self-fulfilling prophecy, un poco. O sea, se enseña y se hace otra vez. Ujú. Y bueno, esto es otro modelo, no sé si ustedes lo conocen. Esto se basa como menos en el evento en sí, como todo lo que hemos visto tenía como el centro del evento, ¿no? O sea, algo pasa y luego este evento tiene características y por eso lo elegimos para publicarlo. Este otro modelo que es la jerarquía de influencia, ¿qué se puede decir? ¿Sí se puede decir así? Sí, Ok, muy bien. No sé si ustedes lo conocen, ¿lo han visto alguna vez? ¿No? Ok, bueno, es como, ahí no vimos nada de los eventos, no tiene, o sea, no se basa en los eventos, pero más bien como en las instituciones o pues los actores diferentes que hay en los medios. Y, la toma de decisiones, ¿no? De exacto, ajá, al final sí, ajá, publicación. sí, estamos en la misma, ¿no? O sea, sí hablamos de la selección, pero no hablamos como de las características de un evento, pero como está El proceso, ¿no? estructurado, ajá, el proceso de elección y quiénes son los involucrados. Y según Shoemaker y Rees son estos, o sea, primero el sistema social, son como las normas, valores y creencias, ideas generales en una sociedad. Luego, instituciones sociales como normas de individuos o organizaciones, pero los que quedan afuera del medio de comunicación. Pueden ser fuentes de información, como dice ahí, o otras organizaciones. Después, la organización, por ejemplo, el periódico,
que tiene ciertas políticas o normas, pueden Está ser, especializada en un área, ¿no? ajá, Medios que son solamente, están más orientados hacia lo político, hacia lo Sí. deportivo, hacia exacto, sí, ajá, el también, arte, la cultura. ajá, sí. O sea, van a ser otras noticias que va a elegir un medio de deporte que otro que es sobre cultura, ¿no? Entonces, o sea, hay ciertas normas que están ahí definidos y o sea, son escritas o no son escritas. También, imperativos económicos pueden estar. También, por ejemplo, creo que tú lo has dicho, ¿no? Como la influencia de quién es el dueño de un medio, si es público, si tiene como, o si no es público, tiene como que cumplir ciertas, no sé, como ciertas, ¿cómo se dice? Línea de Pautas, o, ajá, sí, o pues algo como para llegar a tantos views o algo así, ajá. Y bueno, después la rutina, quiere decir las prácticas, formas, normas repetidas, cómo se trabaja en este dicho medio. Y al final, en el centro, también tiene que ver el periodista o la periodista individual, como sus características biográficas, de dónde viene, o como qué idiomas habla, qué ha visto, dónde ha vivido, y eso. Y bueno, aquí viene otro mapa, y esto sí es real. O sea, eso es un análisis, bueno, también tiene un poco de tiempo, como más que 10 años, y es un medio de Reino Unido, del Guardian, ustedes seguramente lo conocen, y eso sí es un análisis real, o sea, ahí alguien ha, como utilizado o sea, los artículos que se publicaron en este año y ha hecho un mapa y los países tienen el tamaño de importancia de este medio, sin Reino Unido, porque si fuera Reino Unido incluido, claro que se veía así, ¿no? Sería todo el globo. Y, ajá, y entonces, o sea, también he hecho un mapa con esto, pero como estamos hablando de periodismo internacional, elegí este para mostrarles. Y pues el mundo ahí se ve así, y o sea, Estados Unidos son gigantes, otros países son muy pequeños. Sí, se ve México casi. Bueno, entonces ya llegamos al siguiente bloque, que sería la representación de países, gente y temas. Y hay una disparidad en la cobertura de los países del mundo, como hemos visto en este análisis. Es decir, que también el público de distintos lugares en el planeta reciben historias muy distintas, imágenes y representaciones muy diferentes. Y es como un reflejo de la cultura periodística de cada lugar, por cierta forma, y también un reflejo del tema con respecto a intereses locales, como dicen ciertos estudios. Y también, no me acuerdo de tu nombre, ¿cómo te llamas? Natalia, así, tú habías dicho también que países en el sur, ¿verdad?, suelen ser infrarrepresentados. Hay evidencia científica que eso no solo es nuestra impresión o algo que sí percibimos, pero sí es así. Y la atención se centra muchas veces en Estados Unidos y en Europa, y hay cierto regionalismo en la cobertura. Y entonces yo quería mostrarles este estudio, o como pues unas partes de eso. Un estudio que se llama From Where Does the World Look Flatter? O sea, de dónde se ve más plano el mundo, creo, algo así. Y es un análisis de sitios web, 43 sitios web de noticias de 16 países en 11 idiomas. Y durante un periodo de 2 años, entre 2013 y 2014. O sea, ahorita seguramente se vería diferente, pero esto fueron los resultados. O sea, según SEGEF, muy pocos países se mencionaban en general mucho, y muchos países había muchos países que apenas se mencionaban. Y lo que él ha hecho es utilizar el coeficiente de Gini, no sé si ustedes lo conocen, como una medida para saber o sea, qué tan desigual es una distribución. Y
es interesante porque, por ejemplo, lo más igual, él ha encontrado en la agencia de noticias IRIN de la ONU, que ahorita se llama diferente, ahorita se llama New Humanitarian, pero eso es un medio que realmente está fue fundado para dar más espacio a regiones que no tienen mucha atención y también ahí no hay como una igualdad, ¿no? O sea, lo que vemos, o sea, bueno, el coeficiente Gini quiere decir que, o sea, lo más igual es una distribución, lo más bajo es, o sea, y esto, pues no sé si sea tan bajo, o sea, bueno, y lo más desigual que he encontrado era en Google News coreano, o sea, ahí se mencionaban muy pocos países en comparación. Corea del Norte. Del sur, sí. Ujú. Y sí, lo que también ha encontrado lo de abajo es como este regionalismo, un poco como, o sea, los medios en Asia suelen concentrarse en general en menos países diferentes, mientras en Europa y América ya como en más países diferentes, pero no es, o sea, sí es la distribución no es muy igual y ahí ya vemos cómo es la distribución. Creo que son como ejemplos extremos en este caso, pero ¿se alcanza a ver? Más o menos. Ok. Es decir, en la izquierda vemos un periódico francés y en la izquierda un periódico de Corea Sur. Y en Francia, en este periódico, al parecer sí se mencionan como otra vez la distribución, se mencionan pues muchos países diferentes o en este listado el número es igual, pero el porcentaje de Estados Unidos en el periódico de Francia son como alrededor del 12%, mientras en el periódico de Corea Sur son como 31, más que o sea, 31% de la cobertura internacional. O sea, se enfocan en menos países, mientras en Francia se distribuye un poco más. Y bueno, otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes conocen como algún evento que se ha convertido en una noticia internacional y que fue recogido de forma diferente según su lugar de publicación? ¿Ustedes tienen tal vez un ejemplo? Algo que han observado si están como viendo noticias. Eso es lo de Israel, Ujú. la guerra de Ucrania. Ujú. ¿Cómo? O sea, ¿tienes un ejemplo? O sea, ¿cómo lo has percibido? O sea, obviamente hay los pro Israel, los pro Palestina. Entonces, de por sí está como polarizado la situación. Pero sí es cómo se aborda en ciertos medios en Estados Unidos o de los que están como de lado en Europa más como la parte equilibrada, son menos tendenciosos, pero sí ves distinción. Como lo plantean, las fotos que presentan, los encabezados. Ujú. Bueno, Aquí en México. las pasadas elecciones fue una noticia internacional. Muchos, varias planas de varios periódicos del mundo salió la noticia de que Sheinbaum, la primera mujer que va a gobernar México, o otros también sacaban en primera plana cómo había ganado el partido Morena las elecciones con la cantidad de votos y de manera contundente. Esas eran las dos noticias que se convirtieron en una noticia internacional en muchas partes del mundo. Había periódicos con primera plana esa noticia.
pero lo planteaban de forma diferente. Sí, pasar de forma Sí. diferente. Ujú. Unos con la primera mujer que va a gobernar Sí, México y los otros con la mayoría del Congreso sí. y la participación también de la ciudadanía, la cantidad que fue impresionante, y otros con el margen de ganancia que fue muy contundente. Sí. La caída de Ajá. la bolsa. Bueno, después ayer fue la reacción de la caída de la bolsa, ¿no? Ujú. Que los mercados internacionales mandan ese mensaje, ¿no? Que si ustedes se van a comportar de esta manera, nosotros vamos a comportar de esta manera. Un toquecito que se le dio a la economía, pero nosotros, indicadores macroeconómicos, pues no se movieron el dólar, no se fugaron eh, inversiones extranjeras, o sea, no hubo fuga de inversiones extranjeras. O sea que es un juego que está ahí eh, mandando mensajes entre ellos, ¿no? Para establecer la dinámica que viene. ¿Tienen otro ejemplo con respecto a eso? Yo pensé en un ejemplo más bien, Ajá. de Charlie Hebdo. Ajá. Sí fue, al principio fue una noticia y luego se convirtió la propia noticia en una internacional por la forma en que había sido eh, pues movida en Francia, ¿no? Ujú. Como con relación al Islam, y lo significaba, y después otros noticieros u otros medios lo comenzaron a narrar de forma muy distinta a Ujú. las implicaciones de la propia noticia. Entonces, creo que fue un ejemplo representativo porque en todo Medio Oriente fue muy Claro, sí. importante y juzgada Ujú. noticia, y en contraparte, pues el occidente, sobre todo Estados Unidos y la parte de Europa oeste, Ujú. lo pusieron como pues, es libertad. Ujú. Creo Sí, sí, muy buen ejemplo, sí. Bueno, Claro. también hay noticias deportivas internacionales. Que ganó el Real Madrid la Champions. Ay, claro, sí. No sé si eso también. Pues va a ser retratado de otra forma en Alemania, ¿no? Si hubiera ganado el Bayern Múnich, hubiera sido noticia internacional. ¿Cómo? Sí, otro. Sí. Bueno, yo solo por si acaso también llevé este ejemplo, que es un estudio que se ha hecho. Bueno, yo he como buscado como los encabezados que han utilizado en el estudio, pero es un estudio que ha hecho un análisis de discurso de esos dos medios sobre un enfrentamiento en 2019 en Hong Kong entre la policía y manifestantes por un cambio de la ley de extradición. No sé si aquí se ha hablado de eso, pero esta ley, este cambio de la ley, pues sobre la extradición de sospechosos criminales a China. Y este evento o estos eventos alrededor de este enfrentamiento se han retratado de forma muy distinta en el Guardian, que es un medio de Reino Unido, y en China Daily. Y ahí vemos como unos títulos que han utilizado en el estudio, como que han analizado más bien, y el análisis que han hecho tenía que ver con las palabras que utilizaban, según el medio, con respecto a las y los manifestantes y a la policía. Y lo que vemos, por ejemplo, ahí en el China Daily, que los manifestantes, o sea, se habla de vandalismo, de radicales, de criminales, y mientras eso en el Guardian se dice que o sea, se habla con respecto a manifestantes de pro-demócratas, activistas y así. Y luego la policía está retratada de otra forma. En el China Daily se habla de un duty, ¿qué es eso en español? Un deber, ajá, una operación del orden. Y
En el Guardian se habla de brutalidad, de una tormenta y eso. Y también han utilizado diferentes fuentes en sus noticias. El Guardian ha hablado con muchos muchos manifestantes, el China Daily sobre todo con el gobierno. O sea, de hecho no han hablado con ningún manifestante. Bueno, esto solo para dar un ejemplo. Luego otro, algo que ya hemos mencionado, pero esto es un estudio que ya se ha hecho como hace hace 2 años. Y seguramente ahorita se vería muy diferente, ¿no? O bueno, algo diferente, pero es interesante porque ahí han analizado medios diferentes. El Al Jazeera, RT News, BBC y CNN. Y han analizado qué marcos están utilizando. No sé si ustedes saben qué es la teoría del marco o encuadre. ¿Sí? Sí, ok, qué bien. Entonces no tenemos que ver ese vídeo. Si te muestro una imagen de Lionel Messi, ¿qué es lo primero que se te viene Bueno, entonces si lo saben bien, o sea, solo sí, para ver como qué marcos se han utilizado en estos medios con respecto al conflicto. En Al Jazeera fue un marco que ellos llamaron el marco del interés humano, que quiere decir que las noticias, que 29% de las noticias tenían como un rostro humano, o sea, descripciones que evocaban algún tipo de sentimiento y algo relacionado a lo que experimentan las personas. Y también se ha utilizado mucho el marco de la responsabilidad. En este estudio fue definido como historias que sugieren que algún nivel de gobierno podría mejorar el asunto. Y también, pues, historias que asumen que un individuo o un grupo puede ser culpable. Ya en el RT News se ve un poco diferente. Ahí también han utilizado el marco de interés humano, pero también otro marco mucho que es el de la moralidad, que quiere decir que la noticia contiene un tipo de mensaje ético y se refiere a una cualidad profunda como a ciertos principios estrictos, también a Dios, por ejemplo. Y en la BBC, así, se ha utilizado mucho el marco de conflicto. De hecho, según este estudio, el marco más utilizado para cubrir temas de actualidad. Y son historias que son contadas como del contexto de su impacto a la sociedad y a individuos. Y bueno, CNN también lo ha utilizado a este encuadre y también a lo de la moralidad. Bueno, eso para ustedes va a ser como una repetición, entonces, como la teoría de encuadre. Pues cómo se cuenta una historia, de todos modos, sí está muy influenciado por factores diferentes, como ya hemos visto, ¿no? Y esto luego resulta en el marco de encuadres, cómo nos da el contexto de una noticia o de un tema, de un evento. Y esto luego influye en cómo entendemos y o sea, qué es nuestra actitud o nuestra postura con respecto a un tema o a un asunto. Y bueno, aquí viene otro mapa. Porque todo esto tiene que ver con estereotipos o es relacionado con estereotipos. Y pues eso tampoco es no es un mapa real, ¿no? O sea, es un mapa de un artista que se llama Janko Swetkov de Bulgaria. Y él ha hecho esto o sea, el título de eso es The World According to Americans. No se alcanza a ver, creo que dice ahí sobre México, pero yo la semana pasada he intentado como buscar un poco las encabezadas que se han publicado en las noticias alemanas sobre México
eso fue antes de las elecciones. Y bueno, vemos ahí Sheinbaum, ahí abajo sí ya se estaba hablando de las elecciones. También ahí se ve Nein zum Narco, o sea, no al narco, se habla de las drogas. Se habla también de la, ¿cómo se llama? Donde murieron tantas personas al final de la campaña. Ahí dice un poco algo curioso luego con respecto a mumias en Guanajuato Sí. y o sea, hay una demostración, una manifestación más bien, con respecto al conflicto o a la guerra entre Israel y Palestina. Y bueno, también ahí dice Hitzewelle, en México se habla del tiempo, o sea que hace mucho calor. Bueno, no sé si ustedes conocen a ella, ¿sí? ¿Todos? ¿Todas? Ok, es un video que a mí me ha gustado mucho cuando yo estaba en licenciatura. Si quieres lo vemos otra vez, porque a mí me gusta mucho, ¿sí? Sí. ¿Sí? Va. Espero que hay también sonido. ¿Puedes poner pausa tantito? Porque... Porque nos van a cortar en Facebook la transmisión. Ok. Está bien. Como derechos. Ah, Voy a dejar de compartir. pero incluso las tenemos. Sí. Y otra vez. Sí. Bien. Gracias. Entonces, haber visto esto, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo contar una historia o varias historias sobre personas, diferentes culturas, sociedades y tradiciones diferentes? Pues es que ella como que te dice que tienes que contar la historia completa, ¿no? Porque nada más te muestran una parte, entonces yo creo que pues nunca puedes mostrar la historia completa, ¿estás de acuerdo? Todo depende como de la perspectiva y de la postura de los medios para contar una historia, pero el ideal sería que se contaran como ambas partes en lugar de tomar solo un partido, porque ya dice, o sea, mi roomie pensó que en África, no sé, las personas éramos pobres y porque hablas inglés y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que en la cobertura debería de haber un poquito más de ética en lugar de tomar parte más de un asunto que de otro. Manejan mucho los estereotipos. Cada país, cada región tiene sus estereotipos de las diferentes partes del mundo. Entonces, en base a eso van generando también la información, las noticias. Y en vez de hacer eso, ¿cómo podría ser sí, una cobertura diferente o mejor o cómo debería ser? Deberían censurarse no en base a los estereotipos, sino a la realidad de donde se está generando la noticia. Por ejemplo, aquí en México, pues somos muy variados dependiendo de la región donde nos encontremos. La verdad es que somos muy diferentes. No todos. Y si tú das en el buscador en Google que te busque un mexicano, te va a poner ahí un sombrerudo ajá, y que así somos todos los mexicanos. Y la realidad es que no. Y yo creo que sería como darle pues visibilidad o que las voces protagonistas de esas regiones sean las que cuenten las historias, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que como dice, no el resto de países hegemónicos no se pueden librar de esos estereotipos. Entonces, al final de cuentas, aunque quieras darle visibilidad a esas otras culturas, otras naciones, no vas a dejar de vista los estereotipos, por más que quieras darle la visibilidad, pues vas a tener este sesgo, ¿no? En cambio, si se lo das a las personas que son de ahí o les das la oportunidad de que ellos cuenten las historias,
pues no van a tener ese sesgo de estereotipos, ¿no? Al final de cuentas pueden hablar libremente. Son, Van a ver otras cosas a lo Ajá. mejor. Ajá. ¿Otras ideas? Yo creo que es parte también de ir reconstruyendo la estructura que existe, porque ella habla, por ejemplo, de cómo hacía referencia a lo que dibujaba con base en los libros que parecía de niño, ¿no? O sea, cosas que exactamente, estereotipos, pero porque están construidos igual desde ese mapa hegemónico que le llega a un país en donde no produce su propia realidad. Ujú. Entonces, yo creo que nos encontramos en ese proceso de seguir como siendo una configuración distinta a lo que nos ha venido tocando como repeticiones. Ujú. Bueno, tengo otra pregunta que es esta. ¿Ustedes tienen ejemplos excelentes o malos con respecto a la representación de la diversidad en el periodismo? Puede ser de México o de otro país o otras cosas que conocen. bueno, yo hace rato estaba viendo un video sobre fútbol y curiosamente decían que el periodismo tiene mala costumbre de a todos los jugadores africanos decirle pantera, como de apoyo, de apodo, de apodo. Entonces, ajá, entonces dice, no, pues Wow. este jugador es rapidísimo, puede jugar por la banda, porque es africano, porque tiene la condición física y demás, ¿no? Entonces, y tienen justo ese sobrenombre de que juegan como panteras, ¿no? Entonces, va por ahí. Y aparte es el africano, pero Sí. es lo que dice ella. Ujú. Sí. El africano. Sí, pues De Nigeria. Sí, también, es el africano. Ujú. Yo también pienso que un poco la representación, por ejemplo, de los países nórdicos, sobre todo en América Latina, en lugares en donde se piensa que todo es increíble, como la representación de una civilización y extremadamente seguro, en donde todos están contentos y están junto a un fogata, digamos, la inversa, ¿no? En la que nunca sucede nada malo y que todos tienen un nivel educativo excelente y ya, ahí se queda. Entonces la representación desde el sur también hacia otros, incluso de Alemania, Ujú. como súper estructurados y nadie te va a llegar tarde nunca, ¿no? No sé cómo decirlo. Puede ser No es parte cierto. de la Sí. cultura, Ajá. pero que también se puede volver como una caja. Exacto. Como estaba viendo una noticia en la mañana que Francia retiró a 12,000 hombres, capital de París, Ujú. y los va a esconder por lo de las Olimpiadas, los va a meter en los élites. Porque eso, Ajá, fíjate la imagen. exactamente. Se supone que en esos países, acá en Latinoamérica, tenemos la idea de que no hay ese tipo de personas allá en las ciudades de los países de Europa. Entonces, que va a esconder a 12,000 personas. Están en la calle. Una ilustradora que me gusta mucho, Tabitha Bani, de Barcelona. Ella tiene una tira que me encanta, que están en costa de España. Y de pronto están como los guardacostas, ¿no? Como viendo, y vienen muchísimos barcos, ajá, balsas, y entonces les preguntan hacia lo lejos, como, ¿pero quién de ustedes juega fútbol? Sí. Como, pues, Para porque, que se quede claro, así. como, y entonces, pues puedes ver como Como jugando con los estereotipos en este caso. Sí. Bueno, hemos como, o sea, hay muchos ejemplos malos, pero también tienen unos buenos o más fácil encontrarlo. no son los que menos se difunden. Yo creo que sí hay, obviamente, depende de tu interés. Hoy justo estaba viendo una noticia que me llamó la atención de la BBC, de una periodista que está justo apenas difundiendo como un tipo documental, Ujú. su propia experiencia
en el proceso de una fertilización in vitro. Que dice que también son temas que no venden, que no se difunden, que no venden, pero son temas que existen, o sea, que es una realidad que sufrimos, que vivimos, que estamos padeciendo muchas parejas. Se me hizo interesante cuando lo vi porque dije, es verdad, o sea, son temas que solo bajo tu propio interés buscas, tratas de acceder, y eso también es algo que representa esos ejemplos de lo que realmente existe, la diversidad que tenemos en realidad, ¿no? Entonces, sí, ejemplos los hay, pero efectivamente tampoco los nombras como de, claro, porque son los que no venden, no es de importancia para el medio. No cuadra Ajá. con lo que ya creemos, a lo mejor. Sí. Sí. Bueno, en este libro que he encontrado, ahí dan como, pues, unas recomendaciones más o menos que uno podría hacer para mejorar la cobertura, sobre todo internacional. Y dicen, ahí como vienen unos puntos, dicen que es importante ser consciente de los propios prejuicios que una tiene. Pues fomentar representaciones que rompen con estereotipos, pues encontrar nuevas historias, como ya hemos escuchado, y de ahí fomentar modelos de conducta positivos, que al parecer no es tan fácil encontrar todavía. Apoyar espacios mediáticos más inclusivos con respecto a origen étnico, género y clase, también pues, mostrar más diversidad. Amplificar las voces de grupos marginados que a lo mejor no tienen mucho espacio en las historias que escuchamos o tienen un espacio en donde tienen el rol del grupo marginado, ¿no? Dicen también que se debería centrar más en el cambio social del periodismo internacional y involucrar diferentes personas con distintas historias, no solo enfrente de las cámaras, pero también detrás. Bueno, eso es otro texto, luego se les puedo mandar, es como un poco, o sea, es menos científico y también son recomendaciones, o sea, la verdad es que no hay directrices universales sobre cómo informar desde distintos lugares. Sí hay como códigos éticos que son como muy comunes en muchos sitios, pero no hay algo muy general porque muchas veces es algo pues que depende del lugar, pero entonces dice que es muy importante la preparación, o sea, para saber a dónde uno va a cubrir, ser transparente, proteger y respetuoso con las fuentes y mostrar gratitud por el intercambio, por el tiempo. Y esto otra vez viene a los estereotipos que es importante no sacar conclusiones pues desinformadas sobre algo que no conocemos o que con lo que no estamos tan familiarizados. Y bueno, ¿qué más deberían tener en cuenta desde el punto de vista ético las y los periodistas, dirían ustedes, periodistas que informan desde otros lados del mundo? Pues podrían observar si la información que ellos transmiten daña a las personas de las que se habla, ¿no? Si eso les puede generar una reputación mala alrededor del mundo, porque todos pueden leer mi punto de vista. Sí, o a lo mejor los puede poner en peligro. Si Ajá, alguien lo exacto, pensar no nada más como a quien va a afectar o beneficiar la información que yo estoy. Sí. Tener conciencia de la responsabilidad que tienen con esa información que reciben. ¿Alguien más? ¿Cómo evitan las panteras negras? Yo no sabía, por ejemplo, yo no sabía eso. No, yo tampoco lo escuché la primera vez. Igual en la mañana lo estaba viendo y me llamó la atención. Sí. Y sí, o sea, mucho del periodismo deportivo en función a los afrodescendientes es en función de su físico, de las habilidades físicas que tienen más que
sus habilidades futbolísticas, por decirlo de cierto modo, ¿no? Ujú. Yo sí creo que para evitarlo, pues, tal vez profundizar un poco más al respecto. O sea, porque también muchos de esos futbolistas también vienen de condiciones de migración, de familias que migraron por X o Y motivo, ¿no? Entonces, si profundizas más en esto, pues le das un énfasis más a la Ujú. historia, ¿no? Más allá de solamente su raza, sino también su historia de vida. No, y yo creo que de respeto también a, pues, estás equiparado con un animal, que finalmente Sí. es una condición diferente. Ah, sí, también. Sí. ¿No? O sea, pues, también dices, así le comparas con fortaleza, pero finalmente es un animal sin denostar Sí, el sí. animal, porque somos condiciones distintas. Tenemos que la noticia aún es más amplia si vienen de una familia que salió de la pobreza, tuvo miles de carencias, fortaleza el estereotipo. Cómo se veía una persona en determinado lugar. Sí. Y bueno, ya llegamos como a la última parte de las tendencias actuales y sus problemáticas. Y esto es otro mapa, ya como la número 500. Y es la perspectiva de la cobertura del extranjero desde la perspectiva alemana. O sea, sí se ven las noticias con respecto a la cantidad desde Alemania y fue un análisis hecho entre 2010 y 2019, o sea, mucho tiempo. Y lo que vemos aquí otra vez es que Estados Unidos está muy, o sea, lo más oscuro es que hay más noticias, ¿no? Y Estados Unidos sí están muy en el centro otra vez. Y bueno, también Europa un poco, aunque pues ya casi no se alcanza a ver, Rusia, China, China, sí. no sé, en África. Francia. En Europa son pocos países para hacer, ¿no? La región está en Ajá. Ajá, Italia, Inglaterra. España, Portugal es igual que México, Portugal. estando comunidad europea. Siento que Ujú. exacto. Sí. Mira cómo aparece ahí, no alcanzo a ver cómo Sí, un poco más, o sea, están pegados, pero son casi. vecinos. Ujú. En la zona Oriente y África, cero. Muy pocos hay. Interesante, o sea, Ujú. Sí, es una deficiencia eso, es grave. y el análisis ahí dice que el periodismo internacional en Alemania está en crisis y esas son las razones, como 5 razones. Dice que cada vez hay menos empleos de corresponsales, es decir, cada vez hay menos personas que también pueden estar estacionadas en ciertos sitios, en ciertos lugares, como tener una oficina. Por falta de recursos. Por falta de recursos. medios alemanes. Exacto, porque el periodismo internacional es algo muy caro, o sea, les cuesta muy caro a los medios y luego es algo que no está visto, o sea, no está como, o sea, el público está en otros lados, o sea, en comparación con otras cosas, no, ajá, exacto, sí. Entonces, cada vez menos empleos por falta de recursos, cada vez menos páginas y espacios de difusión, pues no les da como programas, por ejemplo, o sí, porque tal vez se venden otras cosas mejor, quién sabe. También se reducen los presupuestos y los equipos de redacción, pues es un poco relacionado con el número 1 ahí. Y cada vez hay más obstáculos para informar desde el extranjero, dice este estudio, como es más difícil sacar como pues visados de trabajo de prensa y cosas así, cada vez es más difícil y también Inseguro. es más inseguro, sí, hay como más violencia en contra de la prensa también en muchos sitios del mundo y cada vez más propaganda, o sea, se vuelve cada vez más difícil saber de dónde viene una información y qué actor, con qué tipo de interés hay detrás. ¿Cómo? O sea, hay falta de confiabilidad en las fuentes, no hay fuentes confiables para... Sí, o es más difícil, o sea, seguramente hay muchas fuentes, pero es más difícil saber.
ajá, como quién, o sea, con quién seguir, quién creer, ¿no? Cómo comprobarlo. Bueno, sí. 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 Un peligro que también vemos, o sea, no solo en periodismo internacional. Y bueno, eso es como el lado alemán. De Alemania no sé cómo es aquí, tal vez ustedes me pueden contar un poco cómo es son las tendencias aquí o las problemáticas actuales de las coberturas internacionales, las noticias que llegan aquí a México. Si tuviéramos un mapa parecido, tendríamos el mismo caso con Estados Unidos. Sí. Ujú. En los medios, las noticias internacionales de México, no sé, no me atrevería a dar un porcentaje, pero no sé, más de la mitad o más son de Estados Unidos. Sí. De hecho, hay muchos mexicanos como que en su mente viven en Estados Unidos. Piensan que viven en Los de Estados Monterrey. Unidos, ¿no? Entonces yo creo que estaría bueno analizarlo, deben haber estudios, no recuerdo ahorita uno que me venga a la mente, pero creo que la mayor parte de medios, por ejemplo, periódicos tradicionales, entre comillas, ¿no? Desde el Universal, que es el más antiguo, más nuevos como el Reforma, incluyendo La Jornada u otros, yo creo que sí, Estados Unidos, Una gran parte. una gran parte de noticias internacionales. Una mínima parte de lo que pasa en Centroamérica. Ujú. Que como no sea violencia o temas relacionados con los regímenes autoritarios, las notas de Bukele o de Ortega, cosas así. De ahí en fuera no hay muchas noticias de Centroamérica y de Sudamérica, sobre todo, hay mucho menos de Brasil, a pesar de que Brasil es el gigante económico y político, y hay mucho más de Argentina, de Chile, por cuestiones histórico-culturales. Hay mucho menos de Ecuador, mucho menos de Paraguay, mucho menos de Bolivia. Uruguay. Venezuela. De Uruguay, no se diga. De Venezuela por el tema político. Y bueno, tenemos yo creo que el segundo país seguramente después de Estados Unidos debe ser España, Sí. en noticias, ¿no? Internacionales. Francia, En Francia, no sé por qué, siempre publican cosas sobre Macron, sobre lo que hizo, ¿no? sí, parece como un referente, ¿no? Y de ahí otros países europeos, incluyendo Alemania. Ujú. De Alemania, muchas noticias de ciencia, yo creo, Sobre todo cuando no de política, de política, yo creo que no hay tanta información. Sí. pero ya Ya. Se domina ampliamente en los Estados Unidos. Y también perciben como unas problemáticas o coincide con algunas de las que sí, se voy a hablaron al ver. final. Justo hace unos días escuchaba en radio también que ha disminuido mucho la corresponsabilidad internacional, justo por estos factores económicos y la seguridad en México. Cada vez es más difícil acceder por toda la cuestión de crimen organizado, sobre todo cuando se abordan temas de esa índole. Pero sí señalaban que más bien ahora periodistas de aquí se contratan con los medios extranjeros, pero cada vez es más difícil que sean correspondientes. Pero cubriendo temas de aquí, en México. De aquí para mandar a los medios Ok, sí. extranjeros. Ujú. Y que también obviamente ya era más difícil que de aquí pudieran desplazarse como corresponsales Sí. en lugares. Ujú. Yo creo que hay un problema también adicional en México, que es los sueldos en México no son buenos, entonces aún menos los llevan a otro. Y en el sentido no es tan común tener responsables basados en otro lugar, porque pues no, sino Salvo en Estados Unidos. creo que se contratan como en varios medios, o sea, a lo mejor el corresponsal porque manda notas al país, también lo hace para The Guardian o para otro medio. Ah, ya. O sea, sí están atendiendo a varios patrones. Sí. También creo que, bueno, lo que decía Natalia hace rato sobre las empresas, yo recuerdo que cuando empezó, creo que fue la guerra de Ucrania y Rusia, en TV Azteca mostraron mucho del lado de Ucrania, de la destrucción y creo que eso me acuerdo que me hace mucho en mente que hubo una noticia en donde estaban
decía la noticia algo como de los ucranianos están luchando contra el comunismo y aquí en México lo estamos aceptando. Entonces fue como de, era un soldado ucraniano, estaba diciendo que ellos estaban luchando en contra del comunismo y que siente pena que en México lo están aceptando. Y yo me quedé así como, ¿qué onda, no? Y aparte lo pasaron en TV Azteca a las 3 de la tarde. Entonces fue como de, Con corresponsal con en fue responsable Ucrania. en Ucrania. Entonces yo creo que ahí podría ser más bien la tendencia del framing que tienen pues ciertas cadenas de televisión o noticieros en función de qué queremos mostrarte. Ujú. Bueno, de Azteca tiene una cosa personal Ajá. contra el comunismo. Sí, entonces, sí, por eso mismo me llamó más la atención. Pero su universidad se llama Universidad de la Libertad, como en mi ley, Ah, tema de la libertad, lo liberal. Pero también la accesibilidad. Pues ya tienes acceso a las noticias de todo el mundo. Y uno puede accesar a cualquier parte del mundo a ver las noticias Ujú. de manera instantánea, ¿no? Prácticamente. Sí. También no necesitamos en ciertos momentos como un periódico o Ah. un medio que publica algo, porque a lo mejor conocemos a alguien que vive en otro lado y publica un video que él ha grabado, no sé, de las elecciones, de lo que sea, y pues de ahí viene, o sea, algo que se llama citizen journalism. Sí. Ajá. Sí. Y Pues el domingo de las elecciones, mi hermana me llamó de Estados Unidos, San Francisco, como a las 7 de la noche y ya estaban festejando ya, que ya había ganado Sheinbaum. Te hablo para festejar, ya ganamos. Era las 7 de la noche apenas. Yo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? No, pues aquí ya los noticieros ya están, ya dieron la ganadora, aquí ya había ganado. Ah, Mira. Sí. bueno, entonces, o sea, no sé si quieren añadir algo más, no sé cómo vamos en tiempo. Estamos en tiempo, ya son las 7. Ok, Podemos, si quieres, con esta pregunta. cerrar. Cerrarlo. Ya lo iba, bueno, no sé si quieren comentar algo, ya está. Muy bien, el panorama creo que cumple su función a excepción de Natalia, que estudió Relaciones Internacionales, los demás que estudian comunicación, pues no han tenido teoría sobre esto en las clases, han llevado periodismo, pero no teoría del periodismo internacional. Creo que estuvo bien una aproximación, ¿no? Porque ninguno de ellos está estudiando periodismo. Ujú. No están estudiando, bueno, tal vez Daniela está más cerca, pero es de comunicación política. Sí. Pero ninguno de ellos está estudiando periodismo y quizá la que esté más cerca al tema sea Natalia. Son otros temas distintos, pero creo que está muy bien para tener una introducción. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. No sé si tienen alguna duda o otra cosa que quieren abordar. Les compartí por WhatsApp las lecturas que nos mandó con links esta Lori, por si las quieren checar. Así también les puedo mandar esta presentación al rato. Sí. Sí, gracias. Pero en RI también pasa un poco lo mismo. Todas las relaciones internacionales quedan como muy circunscritas a ciertos países y otros países no cuentan. Sí, pues empezando por el nombre de la disciplina, bien, sí, circunscriben a la construcción de la nación. Ujú. Entonces, eso ya implica muchas cosas, porque cómo se relaciona un Estado-nación entre otros. Y finalmente, pues pasan muchas otras cosas, ¿no? Claro, en un Estado. Entonces, creo que... Sí, así estoy hablando. Pero... Ya conquiste la idea. Sí, sí, pasa lo mismo. Creo que en relaciones internacionales, igual la literatura que se ofrece para estudiarla, también muchas veces viene del norte global y de cómo han resuelto ciertas cosas, cómo comunican también al resto del mundo, cómo deberían ser las cosas. Siendo que hay otras, muchas, ya desde América Latina, ¿no? Desde
hacia y que se está produciendo conocimiento que no esté atravesado por estas corrientes. Pero al final, pues es igual de complicado que el feminismo internacional, cómo representarte tú mismo y caer en las categorías que otros han construido. Yo celebro que con estos espacios en las plataformas, en los podcasts, todo esto, se haya dado esa apertura para el periodismo independiente. Le da otra mirada, pues, ofrece al menos una perspectiva distinta a lo oficial, bueno, que tiene cierto estructura ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya, estas son las fuentes. Ya. ¿Quieres salir? Vamos a ver la pantalla. Sí, el dueño de la sala. Es que aparece Héctor González, Mira. la de la sala. Sí. El nombre del aula. Que no prenda su cámara. Ya viste, dando vueltas. En las... No. Ya lo... Las aulas. Se llama Héctor González. Y de la de allá, ¿no? Esta es